Soy Isabel Cassetti, soy médica infectóloga, soy directora médica de Heliosalud, que es un centro, una institución ambulatoria que ve pacientes con HIV. Soy staff, era coordinadora de los centros del doctor Stambulian, ahora soy staff Stambulian Rossi. Soy jefa del servicio de infectología del Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Soy miembro del comité asesor del Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación. Formo parte del CORE, del Taller Latinoamericano para la prevención y tratamiento del HIV en Latinoamérica. Soy miembro de la Sociedad Internacional de SIDA y de la Sociedad Argentina de Infectología. Vengo de una familia humilde, tengo una hermana y nuestros padres no terminaron el colegio secundario. Mi mamá llegó hasta tercer año y mi papá no terminó el colegio primario. Ellos eran argentinos y mis abuelos eran inmigrantes italianos, pero mis padres siempre tuvieron la idea de que sus hijos estudien. Eran trabajadores, mi papá manejaba un camión y mi mamá cosía ropa para afuera para ayudarlo a mi papá. En aquella época el hombre salía mucho a la calle para trabajar todo el día. Mira, desde muy pequeña fui a colegios públicos. Hice el jardín de infantes. En mi época ibas al jardín de infantes y después primero inferior, que era el año que iniciabas el colegio primario. En una escuela en Sarandí. Sarandí es partido de Avellaneda, en la avenida Mitre, ¿no? Ahí todo el jardín de infantes y primario. El secundario lo hice en Avellaneda, en el Próspero Alemandri, y luego fui a la Universidad de Buenos Aires, donde estudié la carrera de medicina. O sea, lo primero que tengo que decir es que si no hubiera sido por la gratuidad de la educación pública, no me hubiera podido recibir. Tanto yo como muchos de mis compañeros veníamos de esas familias económicamente de clase humilde, como te decía. Yo estoy muy agradecida por eso. Mi hermana es doctora en matemáticas y atravesó la misma situación que yo. Primero me recibí de médica y luego hice la especialidad de clínica médica de infectología. Reconocemos a la educación pública como algo sumamente importante de identidad. Decidí estudiar medicina porque desde chica sentía como un sentimiento, que podríamos llamarlo vocación, no sé, pero creo que hay una vocación en todos los que estudiamos algo. Mira, cuando era chica en el colegio primario, yo le decía a las maestras que yo quería ayudar a los chicos que se lastimaban. Y entonces estaba re contenta porque me pusieron el brazalete de Cruz Roja. Y entonces yo curaba a todos los chicos y estaba muy, muy contenta. Y dije, no, yo me tengo que dedicar a eso, pensándolo hoy retrospectivamente, a tratar de ayudar a la gente y curar sus malestares. Y después elegí infectología porque yo quería que la gente se cure. Y entonces me parecía que oncología era muy fuerte para mí, que la cirugía me alejaba un poco del ser humano. Esos pensamientos que uno tiene cuando es más chico. Y que quería una especialidad que pudiera intervenir, conversar con la gente y curarla. Yo quería hacer infectología y entonces fui al Hospital Ramos Mejía, hice la residencia de clínica médica en el Hospital Ramos Mejía. Ahí fui jefa de residentes e instructora y después ya tenía decidido hacer infectología. Y entonces no había en el hospital infectología, no existía la infectología. Y bueno, yo vi que Stambulian hacía como un entrenamiento que se llamaba Fellowship, el doctor Stambulian, en el Sanatorio Güemes, ¿no? Por eso es interesante siempre preguntarse si lo público y privado, por qué uno excluye al otro y otro excluye al otro, y no es así. Es decir, podemos estar en lo público y podemos estar en lo privado. Lo importante es que sepamos y preservamos todo aquello que a nosotros nos dio la formación. Una de las últimas
pasantías que tuvimos para aquella época fue en Estados Unidos, donde ya había empezado la epidemia de HIV, la pandemia de HIV, pero no era la época que vemos ahora. La mayoría de la gente moría y solo estaba el AZT como droga. Y yo veía eso y me conmovió muchísimo ver a las mujeres que morían embarazadas, los recién nacidos con HIV. Entonces dije que yo tenía que hacer algo cuando volviera al país, algo para ayudar a esa gente, sueños que uno tiene en ese momento. Pero ahí decidí decirle a mi jefe, que era estamboliano para ese entonces, que yo quería hacer HIV porque la epidemia iba a empezar acá y no sabíamos, no teníamos nada. ¿Y cómo íbamos a hacer para tratar a esa gente? ¿Qué es lo que aumenta, doctora? Los CD4 es una porción de los linfocitos que forman parte de las defensas. Hay CD3 también, ¿no? Hay CD3, Sí. hay CD26, como ha visto recientemente en los diarios. Sí, sí. Pero eso forma parte de las defensas y justamente lo que el virus hace es pegarse a estos tipos de linfocitos y disminuirlos. Entonces hace que la persona, al tener menos defensas, esté más susceptible a adquirir infecciones. La ciencia a nivel mundial lo que ha logrado a través de los tratamientos y distintas terapias es que disminuir la multiplicación del virus, como frenar la enfermedad. Todavía no tenemos una droga curativa y lo que puede ocurrir es que los pacientes negativicen la serología, o sea, el análisis de sangre, lo cual no significa que dejan de estar infectados. Y entonces me dediqué, gran parte de mi tiempo lo dediqué a eso, y ahí pude hacer lo que es asistencia, docencia e investigación. Trabajé en el tema de la mujer con HIV y estoy trabajando. De hecho, hay estudios que indican que la mujer tiene baja percepción de riesgo, de su riesgo frente al otro. Confío en ese otro, que no me va a pasar nada, pero ese otro tuvo una historia previa y por ahí no sabemos totalmente la historia. Tampoco nos corresponde hacer un juicio de valor de nadie. Pero lo que quiero decirte es que ahí también pude ver toda esta cuestión de lo que le pasa a la mujer en general con los embarazos no planificados. Sabés que hay 30-50% de las mujeres en el mundo, olvídate del HIV, que tienen embarazo no planificado, no intencionado, ¿no? Y hay anticonceptivos de todo tipo disponibles. Entonces uno dice, pero ¿de dónde estamos fallando? Y todas son cuestiones que tienen que ver, más que con la cosa económica, con una cosa de educación. Entonces vuelvo a traer el tema de la educación, a todo nivel. ¿Y cómo hacemos para educar a esas mujeres? Cuando yo te digo darle el poder a esas mujeres, lo primero que hay que hacer es educar. Estamos estudiando todo el tema de la mujer y de la calidad de vida, la mujer con HIV a lo largo de su vida, desde que nace hasta que es adolescente, hasta que se casa, hasta que tiene hijos y hasta que es abuela. Y apuntamos a la calidad de vida. No todo es económico, no todo es mirada económica, y más en la medicina. Los países necesitan de la ciencia, eso es innegable. Los países para crecer necesitan de un pensamiento científico, que es nada más que un proceso que uno tiene que tener de observaciones, procedimientos y finalmente resultados. Las personas piensan que este proceso, esta investigación, ¿para qué? ¿Qué hacen los investigadores? A ver, ¿qué es? Si al final no me da plata, no sirve. Bueno, el proceso de investigación, te quiero contar que hay una inversión de tiempo, de cabeza y de dinero. Y los países que están dispuestos a financiar, los estados presentes que financian esas investigaciones, siempre dan como resultado algo positivo, mires de donde lo mires. Te digo, por ejemplo, Estados Unidos, que vos me podés decir, la medicina privada, los estudios privados, los laboratorios. Tiene un ente que se llama los Institutos Nacionales de Salud, NIH, que es el Estado presente, donde financia un montón de investigaciones.
Entonces la ciencia es lo que mueve el progreso. Sin ciencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No me puedo imaginar un mundo sin ciencia. La mayoría de las personas, te diría casi todas, nos mueve algo para decidir tal o cual cosa, ¿no? En mi caso, me siento privilegiada por lo que te contaba de haber podido acceder a la educación pública viniendo de una familia con pocos recursos. Y yo creo que las personas tienen que tener una situación de igualdad para poder acceder. Podremos discutir si hay mucha gente que va al ingreso, podremos discutir el CBC, podemos discutir reformular la universidad, pero nunca tiene que faltar la universidad pública. Yo te puedo hablar personalmente, definitivamente siento pasión por lo que hago. Y eso es difícil de explicar, de traducir a otro. Y muchos sentimos pasiones. Entonces, esa pasión es lo que te mueve a muchas cosas, ¿no? La cuestión pasional es solidaria, es generosa, no es mercantilista. Sin dejar de lado que en este mundo necesitamos vivir, necesitamos ganar plata. Eso es verdad. Lo que quiero decir es cómo uno pone en la escala, ¿no? Si el objetivo es el económico, probablemente te mueva una pasión diferente. No digo que sea mala. Quizás para mí lo es, desde el punto de vista que pienso siempre que mejor es pensar en la persona. Y si eso te da un rédito económico finalmente por lo que estás haciendo, mejor, pero nunca puede ser al revés. O sea, olvidarte de la gente, nunca, jamás. Y con esto no estoy hablando de un mundo idealista, estoy hablando de un mundo real, donde invito a rescatar a esa universidad de la que yo fui parte y donde estudié. Y entonces me voy un poquito, me salté un poco para contarte algo que no te dije antes, que estudié en la época de los 70, en la época de la dictadura. Y nunca me puedo olvidar, yo que era una alumna aplicada y estudiosa, me encantaba estudiar, como otros de mis compañeros que venían y nos sacaban, interrumpían las clases y nos sacaban en la época militar afuera y teníamos que ir corriendo y nos corrían los carros de asalto y bla, bla, bla. De eso no me puedo olvidar. Entonces yo no quiero que mi hijo ni mis nietos vivan eso, ni que nadie viva eso. Eso es para no olvidar. Y la universidad persistió a pesar de eso. Sigue, es transversal, como te decía, sigue su línea. A mí me gusta mucho la docencia, como te contaba antes, y afortunadamente tengo la posibilidad de viajar y participar en los congresos. Y siempre sentí como que la Argentina tenía una identidad en la educación pública y en la universidad pública. Cuando viajo a Chile o viajo a otros países, Uruguay, Colombia, cualquier país de Latinoamérica. Y entonces mis colegas me dicen, qué suerte ustedes que tienen esa educación pública acá. No podríamos acceder todos. Y realmente es muy importante preservarlo, preservar la educación pública y la universidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? Una de las identidades, yo te diría una de las más fuertes de la Argentina. No hay que olvidarse que muchos científicos argentinos son llamados para que vayan afuera y desarrollen sus capacidades. Una vez le preguntaron a Usay si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usay contestó, señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y eventualmente, directamente, en el desarrollo tecnológico. Cuando decimos 3 premios Nobel estudiaron en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y cuando dicen César Milstein, que fue uno de los 3, el otro Husay y el otro Leloir, después hizo toda su carrera privada en Cambridge. Sí, pero él nunca dejó de reconocer sus raíces.
de dónde venimos, de dónde nos criamos en nuestras familias, de dónde nos educamos en este país, que nos dio esa posibilidad. Es la identidad de pertenecer a un país que tiene una universidad pública que se ha mantenido con los años y que tenemos que luchar para que no se pierda.